En el marco de una salud y en el marco de las acciones que tiene en este momento la academia proclives al estudio de la posibilidad de instaurar un estudio de posgrado en relación a la medicina rural, viene muy al caso el tema que nos va a presentar el académico Salveraglio, ¿no? Porque muestra un ejemplo vivido y experimentado de trabajo a nivel rural, donde él va a mostrar estas acciones que realmente permiten mejorar la asistencia médica a nivel rural. Y creo que es de interés de todos nosotros como médicos, los veterinarios y también los médicos rurales asentados en el interior de ambos países. Así que tenemos mucha expectativa. Adelante, Carlos. Bueno, te agradezco, Augusto, la presentación que hiciste. Para mí es un gran honor poder dar una charla a académicos uruguayos y argentinos. Y aprovecho la oportunidad para hacer el reconocimiento de lo que la medicina argentina le ha brindado siempre a la medicina uruguaya. Cuando estudiamos medicina, el libro de segundo año era el libro de fisiología de Usey. En tercer año, la semiología era de Cosi y Padilla. En cuarto año teníamos los sagrados argentinos en cardiología, el libro de Pérez de patología, el libro de Meatedo de nefrología, el libro de Rojas de medicina legal, los libros de pediatría y un libro de ginecología también era escrito por profesores argentinos. O sea que Michels en cirugía. Ahí está, otro más. Entonces nosotros nos sentimos como alumnos de la escuela de Argentina también. No dejo de reconocer que nuestros profesores, y Augusto se acordará bien, fueron ni más ni menos que Purriel, García Otero, Ferrari, Herrera Ramos, Larguero, Vado, Rodríguez Barrios, que fueron lo que fueron el núcleo central de la formación de la Academia Nacional de Medicina. Así que le quiero hacer un homenaje hoy, tanto a nuestros profesores argentinos a través de sus libros, como a nuestros profesores presentes que fueron los profesores del Uruguay. Bueno, el tema de hoy es un tema particular, acciones para una mejor salud de un poblador rural, Ramón Trigo Cerro Largo. Y este tema surge a partir de un ofrecimiento que nos hace la Fundación Manuel Pérez de la Facultad de Medicina. ¿Qué es la Fundación Manuel Pérez? En segundo año de facultad teníamos de profesor a Diamante Benatti, que era el profesor de fisiología, y atendió un matrimonio que estaba constituido por el señor Manuel Pérez, un español que había venido a Uruguay, había hecho fortuna y había comprado una estancia en el departamento de Rocho. Estaba casado. El profesor Benatti atendía al matrimonio, y inicialmente fallece él y luego fallece ella, y como reconocimiento a la medicina que el profesor Diamante Benatti les había brindado, resuelve donar o legar el establecimiento rural La Estancia a beneficio de la Facultad de Medicina. Y es ahí como surge la Fundación Manuel Pérez, con el objetivo fundamental de promover la investigación. Cuando la Fundación hace el ofrecimiento a un fondo para que médicos del interior, vinculados a la Clínica Médica Montevideo, hagan un trabajo científico, yo que tenga alumnos del interior de posgrado en Medicina Interna, elegí al doctor Borba y al doctor Centurión, dos médicos recién recibidos, los dos de Melo, del departamento de Cerro Largo, más de 400 kilómetros de Montevideo, que para hacer el curso para medicina interna tenían que concurrir a la clínica 2 mañanas por semana. Es un muchacho joven que hace 400 kilómetros 2 veces por semana para hacer un curso de perfeccionamiento, un curso de posgrado, realmente es muy meritorio. Y a su vez la actitud de ellos era de gente muy dispuesta, una actitud permanentemente de servicio. Nos juntamos varias veces a hacer la propuesta y a ver qué tema elegíamos. Y luego varios temas que ellas proponían, distintas patologías, a mí se me ocurrió recordar las enseñanzas de mi padre, que es el que figura en la foto, el doctor Federico Salveraglio. Cuando inicia su carrera para medicina preventiva, higiene y medicina preventiva, obtiene una beca de la Oficina Sanitaria Panamericana para estudiar en los Estados Unidos. Allí estudia un año y al terminar su beca le ofrecen participar de una reunión de profesores de higiene de todo Estados Unidos para ver cómo los adelantos de la higiene de la medicina preventiva se podían llegar a toda la población y particularmente a las poblaciones más débiles económicamente, que eran las más necesitadas. Y ahí trajo este concepto. La prevención debe ser para el médico una idea,
una orientación, un estado de espíritu en actividad permanente que aproveche todas las oportunidades para no solo evitar la enfermedad, sino fundamentalmente para mejorar la salud y el bienestar del individuo y de la comunidad. Y le digo a Borba y Centurión, mira, a partir de este concepto tenemos que hacer algún trabajo que mejore la salud y el bienestar del individuo y de la comunidad. Y así surge un trabajo que inicialmente está orientado a estudiar las parasitosis en una población rural, trabajo que surge también de que el gran problema del medio rural, del ganado, son las parasitosis entéricas, tratar de ver en la población cuáles eran las parasitosis entéricas que afectaban a los hombres del medio rural. Pero ese concepto se tuvo que ir ampliando porque eso había que conocer a la población en que asistía, en la que ocurrían esas epidemias, y a su vez las condiciones del medio en que vivía. Y ahí hubo que formar equipos de trabajo. El primer equipo de trabajo se formó para hacer el estudio del estado de salud de la población en general. Pero había niños, y dio la casualidad que el doctor Borba y el doctor Centurión debían concurrir también al Hospital de Cerro Largo para completar el posgrado de Medicina Interna del Interior. Y allí se estaban en contacto permanente con el director del hospital y la directora del centro de salud, que eran pediatras. Entonces anexaron el grupo de trabajo para los adultos, el grupo de pediatría, la directora del hospital, que fue muy beneficiosa para el manejo de la relación del tema. Los parasitólogos eran de Montevideo, eran dirigidos por el doctor Salvatella, quien fue el que hizo todos los estudios coproparasitológicos y que dio las directivas de cuáles debían ser los tratamientos posteriores. El laboratorio del interior, del hospital y el privado, fueron los que hicieron los exámenes de valoración de los pacientes del interior. Y se agregó al equipo nutricionistas, asistentes sociales y enfermeros que hacían las extracciones de sangre y habitualmente iban de choferes en las ambulancias. Este es el poblado de Ramón Trigo. Como ven, tiene una característica muy particular. Son casas más bien construidas de techo de quincha, de techo paja. Este poblado de Ramón Trigo se había constituido unos años antes en un rancherío. Rancherío alrededor de una pequeña almacén, pequeña pulpería, de un señor que se llamaba Ramón Trigo, que le facilitaba un lugar a quien quería hacerse una vivienda en ese lugar. Y se hacían ranchos muy, muy primitivos, porque casi todos eran familiares de peones rurales de condiciones económicas muy bajas. El vecino a este lugar era un señor Gari, que era estanciero, y casualmente llega a la dirección del Banco Hipotecario y solicita al Banco Hipotecario la construcción de estas viviendas para erradicar el rancherío que era de Ramón Trigo en homenaje al primer pulpero, digamos, que tenía la primera provisión. Es así que de ahí deriva el nombre de esta población y se sustituyen las viviendas rancherías muy primitivas por estas viviendas sumamente decorosas. En total eran unas 54 viviendas porque quedaban, aquí figuran 58, pero 4 o 5 todavía eran de las que quedaban de los ranchos primitivos. Algunas de ellas estaban todavía deshabitadas. Es interesante el análisis de la población. Fíjense que la población, si lo toman hasta 18 años, eran la tercera parte de las personas. Los adultos mayores eran muy poquitos. Y si miran el sexo, predomina francamente el sexo femenino sobre el sexo masculino. Y esto se debe a que los hombres, en lugar de vivir en esta población, eran los que trabajaban en los establecimientos vecinos, en la estancia vecina, donde tenían vivían de comida. Y concurrían a la población solo los fines de semana para encontrarse con sus familiares. Por eso predominaban los niños, las mujeres y pocos hombres y pocos ancianos. El tipo de trabajo que tenían, como decíamos, eran casi todos productores rurales. 35 personas hacían las tareas, las mujeres sobre todo hacían las tareas de su casa. Algunas de ellas, algunos hombres hacían una tarea safral. Estables eran los peones rurales, jubilados 15 porque había pocos adultos y solo 2 desocupados en aquel momento. ¿Dónde se atendían? En aquel momento la cobertura médica se daba en el hospital, que quedaba en Melo a 45 kilómetros de distancia. Y unos pocos se podían asistir a una institución de asistencia médica colectiva. Hoy día, a través del FONASA, muchos pueden elegir en dónde atenderse. Pero lo más llamativo de este cuadro es que tenían médico un solo día al mes en que iba a atender una consulta y el tiempo que quería dedicar a la consulta. Fíjense que si no podían esperar al médico, debían recorrer 45 kilómetros para poder tener derecho a una consulta médica. Junto a estas
características de la asistencia médica, queremos señalar algunas características de las condiciones del entorno. El agua potable. El agua potable se surtían de este pozo, hecho por 11 oficinas generales del Estado, con una bomba sumergida, que extraía agua solo por la mañana. Y los habitantes del poblado recogían esas 2 o 3 horas el agua en tachos para poder tener agua durante todo el día. O sea que tenían solo agua corriente 2 o 3 horas y el resto tenían que usar el tacho de los recipientes donde ellos la reservaban. El saneamiento constituían pozos negros. Los pozos negros habían sido construidos conjuntamente con la vivienda, pero no habían podido nunca financiar el costo de la hermética, el costo de la limpieza de los pozos negros. La mayoría de ellos estaban desbordados, tenían las tapas rotas, como este otro que ni tapa tenía, o este también con la tapa rota, y cuando llovía, si la lluvia era abundante, los pozos negros desbordaban y el agua se filtraba hasta llegar acá donde se formaba una especie de tajamar, una especie de lago, donde los niños en verano aprovechaban a jugar y a bañarse en aguas absolutamente contaminadas de los pozos negros de las viviendas. El basural era algo similar, no había un basural definido. El basural, curiosamente, estaba constituido sobre todo por pañales y envases de plástico de origen brasilero, que eran muy de bajo costo. Y como los niños eran los habitantes predominantes, el número de pañales era muy alto. ¿Dónde tiraban la basura? 20 familias lo tiraron un basural colectivo, pero 39 depositaban la basura en su propio predio, junto a su casa, y una de ellas tiraron un cañaveral. Periódicamente hacía alguna quema de la basura, pero realmente las condiciones de higiene del pueblo eran muy deficitarias. Se comienza por pretender tener un contacto para citar a la población para los exámenes médicos y las tareas que se iban a hacer. Y nos encontramos con que no había ninguna forma de comunicarse con el pueblo porque no tenían teléfono y en aquella época todavía no existían los celulares. Dio la casualidad que un compañero mío de escuela, estanciero de Cerro Largo y dueño de la radio La Voz de Melo, nos ofreció un programa de media hora de duración, todas las semanas en la radio, dedicada a la población Ramón Trigo. Y con eso se logró tener una comunicación semanal a través de la cual la gente se podría comunicar desde la ciudad al pueblo, de Melo al pueblo, o viceversa, o también tener la vinculación de los médicos que estaban en este programa con la población, citándolos para determinada hora a los pediatras, a los niños para explicar al pediatra, a los pacientes en ayunas porque iba al laboratorista, a que juntara, y eso facilitó mucho una radio con una comunicación permanente. Y de los exámenes médicos se hallaron en una primera consulta un paciente con cáncer de colon no diagnosticado, una paciente con hipertensión arterial severa con insuficiencia renal, un hipotiroidismo clínico, 27 con hipertensión arterial, 1 con diabetes, tabaquismo y alcoholismo. El resultado de los exámenes los dejamos para otro día porque hoy día no tienen mucho interés. Esto fue lo que se halló de las parasitosis. Se obtuvo de todos ellos muestras de materiales fecales, se traían al hospital de Clínicas y el hospital de Clínicas las analizaba el laboratorio de parasitología del Instituto de Higiene. Y ahí se encontró que prácticamente 17% estaban parasitados, en los cuales la frecuencia mayor era con Giardia lambia, con Blastocitis hominis, con Escherichia coli, con Ilepidomitis nana, una persona con Oxuro. Pero nos decían los parasitólogos que si bien esto es del 17%, si se toman algunos parásitos son de grupo, como por ejemplo Oxuro, que cuando se trata de tratar todo el grupo familiar, esto se multiplica por mucho más personas. O sea que los parasitados o los que integran una parasitosis de grupo era un porcentaje bastante alta de la población. ¿Qué fueron los que fuimos tratando de solucionar? Primero, la policlínica de asistencia médica de una sola vez por semana se llevó una consulta semanal haciendo un acuerdo con el hospital y con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Eso logró que se pudieran tratar y controlar semanalmente las patologías de Llaga. Es así que se derivó al cáncer de colon al hospital, donde fue operado y por suerte tuvo una evolución. A la paciente con insuficiencia renal terminó tiempo después en diálisis crónica. El doctor Salvatella nos armó un programa de tratamiento de las parasitosis, instalando el tratamiento
instituciones de tratamiento para todos los parasitados y el núcleo familiar cuando era necesario, y lo que se vio que las consultas por sintomatología digestiva bajaron significativamente. Las alteraciones intestinal, el meteorismo, distensión abdominal, dolor difusos, bajaron significativamente luego del tratamiento de todas las parasitosis. Se consultó a OCE, Oficina Sanitaria del Estado, por el tema del agua. El agua era de excelente calidad, pero la bomba estaba muy acelerada, lo que al trato de funcionar provocó un vacío y hacía que la bomba había que apagarla. Al desacelerarse la bomba, se extraía el agua mucho más lentamente, lo que permitió que el pueblo tuviese agua potable las 24 horas del día. Dio la casualidad que el doctor Borba estaba asistiendo en aquel momento a un familiar directo del intendente, un intendente que era muy activo, muy trabajador, joven, con mucho espíritu, y a través de él se logró vinculación para muchas cosas. En particular sobre los pozos negros se hicieron las tapas nuevas de todos aquellos pozos que las tenían rotas, pero además, a cargo de la intendencia, empezó a comentar periódicamente el vaciamiento de todos los pozos negros, lo que se eliminó una fuente de contaminación ambiental muy importante. Este es otro ejemplo de tapa nueva colocada. Y acá, donde era un tajamar donde se colectaban las aguas hervidas cuando llovía, se abrió y se vació el tajamar, dejando de constituirse un lago cuando llovía y dejó de ser un lugar del baño en esas condiciones de los chiquilines. Con el basural también se consiguió el apoyo de la intendencia. Se hizo una zanja donde se depositaba toda la basura del pueblo y periódicamente ya se tapaba, haciéndose lo que se conoce con el nombre de relleno sanitario. A la derecha de esta proyección, ustedes pueden ver un teléfono. El teléfono que se consiguió para colocar en la comisaría para que estuviese cuidado y del lado de afuera para que tuviesen acceso a toda la población. Imagínense 200 personas sin posibilidades de comunicarse salvo, yendo a un establecimiento vecino a pedir permiso por una estancia y hablar por teléfono. Vivían prácticamente incomunicados. El otro tema importante fue la luz. Si bien las viviendas tenían luz, no había luz en la comunidad, digamos. Entonces la UTE donó los faroles que fueron colocados en estas columnas donde pueden ver, logrando que el pueblo estuviese iluminado durante toda la noche con los cambios de vida que podían hacer a la gente que allí vivía. También a través de la intendencia, de la intendencia municipal, se consiguió el apoyo para hacer una plaza de deportes. La intendencia llevó para allí los juegos infantiles habituales, las hamacas, el sube y baja, toboganes, y además pusieron bancos donde habitualmente venían a jugar los niños y eran controlados por sus madres desde los bancos alrededor. Pasó a ser el lugar de estar de las lindas tardes de todos los niños y particularmente de las madres de la localidad. Acá es otra foto de los sub y baja colocados. Había una vivienda que no tenía destino porque el destino inicial había sido para hacer una vivienda comunitaria y sin embargo nunca se había habilitado. Se consiguió el permiso de la intendencia, del banco hipotecario, para destinar a la vivienda a uso del pueblo. Acá tenemos a dos señoras vecinas limpiándola. Se lograron conseguir los bancos correspondientes y para ser el lugar de reunión de la comisión vecinal, que también se creó a los efectos de la vinculación con todo este trabajo de mejora de la salud y fundamentalmente para obtener otros mejores que ellos fueron obteniendo de futuro y manejar los problemas de la comunidad en conjunto. Fue muy interesante también la escuela. El nivel de escolaridad que tenían los jóvenes era bastante alto. Casi todos los niños tenían la escuela completa, algunos con la escuela incompleta, pero uno solo tenía liceo. ¿Por qué? Porque en la escuela podían concurrir a la localidad, mientras que para ir al liceo tenían que ir hasta Melo y no tenían transporte para allí. A través de la intendencia y con acuerdo con la enseñanza secundaria, se logró un transporte para que los niños que quisieran el liceo fueran llevados y traídos diariamente desde el pueblo hasta el liceo, con lo que pudo mejorar francamente la instrucción de los jóvenes que allí nacían. Y se consiguió además reponer todos los libros de los distintos años de la escuela, que fue fácil porque el público de niños era poco y la enseñanza pública dispone de libros para prestar en aquellas condiciones en que los alumnos carecen de eso.
Esta es la primera parte de nuestra presentación, en la que creemos que se hizo un aporte importante a la comunidad. Y como decía el doctor Borban en su informe final, a partir de este trabajo, ni el pueblo ni nosotros somos los mismos. El pueblo porque cambió en sus condiciones de higiene, en sus condiciones de asistencia médica, en sus condiciones de educación, en sus condiciones de educación. Y nosotros mismos porque despertó en muchos de nosotros el interés por preocuparnos por la seguridad rural. El doctor Borba, desde entonces, que siguió viviendo en Melo, tuvo una gran preocupación por hacer la telemedicina, por desarrollar la telemedicina en el departamento, dado la dificultad de dar asistencia médica a esos poblados menores que hay aislados por el departamento. Y tanto es así que actualmente, y creo que coincidiendo un poco con la pandemia y con los cambios de autoridades, está logrando un acuerdo con ACE para llevar la telemedicina a todo el interior. Como ven, la preocupación fue constante, firme y ambiciosa. Hoy día el país está a punto de lograr telemedicina para toda su población rural. De nosotros habíamos tenido la vinculación con la asistencia rural desde muy jóvenes. El primer cargo que tuvimos de practicante interno fue en el Hospital de 33, una capital departamental, unos 50-60 kilómetros de Melo. En ella conocimos lo que eran las rondas sanitarias. Las rondas sanitarias eran un Land Rover de la Intendencia en que se le ofrecía al médico para ir a recorrer las poblaciones del departamento donde no tenían médico permanente. Allí los acompañaba con frecuencia, íbamos a las arroceras, íbamos a poblaciones menores, pero me acuerdo que la más lejana y la más carente de todas era una población, una policlínica que estaba en lo que se llama la Punta del Parao. En la Punta del Parao era un pequeño cuarto con una camilla y un escritorito viejo. El médico atendía a los pacientes que venían y se reunían afuera no tenían sala de espera, la sala de espera de intemperie. Algunos ataban sus caballos alambrados porque atendía una zona rural bastante importante. En esa policlínica, aparte de alguna muestra de medicamentos o algún medicamento muy común, como el tratamiento de la hipertensión arterial, había 3 bollones. En un bollón había antibióticos, que eran donación de una fundación alemana. En esa fecha que fuimos nosotros coincidió con una epidemia de impétigo infantil escolar. O sea, los niños venían con aquellas lesiones melicéticas en la cara, algunos en los brazos, algunos en el cuello, y me decía el doctor, dale el bollón 1, y le tocaba un antibiótico. Otros venían por dolores, dale el bollón 2, era un analgésico. Y el otro era vitamina, y me decía, dale el 3 que a lo mejor le hace bien. Y ese era el tratamiento que lográbamos hacer en aquel pueblo rural. Bueno, este cuento ya tiene unos 50 años. Pero ahí despertó en mí la inquietud por la asistencia del medio rural. Entonces yo también, que tengo un establecimiento rural cercano a Montevideo, en el cual desde hace muchos años el único médico del pueblo, un pueblo de una población de unos 1000 habitantes, es asistido por un médico que fue alumno mío, con lo cual siempre mantuvo su buena relación. Y todos los enfermos del pueblo que tenía que mandar al hospital, me los mandaba dirigido a mí y yo me encargaba de llevarlos o al oculista, o al ginecólogo, o al cirujano, o a la especialidad porque vi que la gente que llegaba al hospital, si no tenía alguien que lo condujera dentro del hospital, era muy difícil lograr una asistencia, a veces empezar la asistencia y muchas veces seguirla, porque en la policlínica recibían la indicación de los exámenes del laboratorio que le dan fecha para un día, del electrocardiograma que le dan fecha para otro día, del estudio imaginológico que le dan fecha para otro día. A veces la vuelta a la consulta era fecha para otro día. La consulta al especialista demoraba mucho. Y ahí viví lo que era la problemática del paciente en el medio rural, como era la problemática del paciente cuando era traído al hospital de Montevideo. Y por eso tuve una especial preocupación por la asistencia del medio rural. Es así que en mis años de profesor de clínica médica destinábamos un curso todos los años a los médicos rurales. En realidad los médicos del interior, porque venían algunos médicos también de capitales departamentales. Los cursos duraban unos 3 meses, pero hacían solo viernes y sábado cada 15 días. Los viernes a partir de 6 de la tarde, terminaba a las 9, se los invitaba a cenar, al otro día empezábamos a las 9 de la mañana, se les invitaba al almuerzo y terminábamos en un par de charlas alrededor de 3 y media de la tarde, porque nos pareció que ese era el horario más adecuado para ellos. Y tenemos
queríamos inculcarle a los colegas que trabajan conmigo una sensación particular. ¿Por qué cuando uno viene de afuera, una extranjera, a uno lo recibe con honores, lo va a buscar, lo lleva a cenar, lo invita, lo conversa, y cuando uno viene, un médico del interior, cual veces fue compañero de clase, a veces es un amigo, lo saluda y después se para de él sin darle el recibimiento que corresponde? Tenemos que tratar a los nuestros, por lo menos como tratamos a los de afuera. Y por eso fue que inventamos las cenas de camaradería y los almuerzos de camaradería, y fuimos a partir de ahí muchas veces invitados al interior en las mismas condiciones, de primero. También tuvimos la vinculación con los médicos rurales. Y ahí vimos el problema de la asistencia del médico rural. En el medio rural viven en el Uruguay unas 500.000 personas. De unos 3 millones y poco de habitantes en el Uruguay, 500.000 viven en el medio rural. Entendiendo por el medio rural aquellas poblaciones que tienen unos pocos miles de habitantes, o de unos cientos o pocos miles de habitantes, o en viviendas aisladas en el propio medio rural. Esta población abarca 500.000 personas. El médico rural se define como aquel que está radicado en una de estas poblaciones y asiste a la población donde vive y asiste al medio rural, el entorno de aquella población. Asisten habitualmente de soledad, trabajan solos en esas poblaciones. Y es el médico que asiste desde antes del nacimiento, acompañados hasta la muerte. Asisten a veces al niño antes de nacer, el control del embarazo, enfermedades de la embarazada. En ocasiones le toca atender un parto recién nacido, hace de pediatra, de médico adulto, y hasta lo acompaña en las etapas finales de la vida. Dado las difíciles a veces de conseguir en el medio rural, con asistencia con el especialista o controles con el especialista, no solo atiende las enfermedades que el médico atiende en Montevideo o en una institución mutual, sino que atiende algunas enfermedades que habitualmente han de manos de especialistas. Lo mismo con las maniobras instrumentales. Maniobras instrumentales que muchas veces se hacen en medios hospitalarios, el médico rural las realiza en el nuevo consultorio o en la casa del enfermo. Esa es parte como médico general, pero no termina ahí su tarea. Su tarea es atender también todas las urgencias y las emergencias las 24 horas del día. El médico rural atiende en consultorio, en domicilio, en su propia casa las urgencias, a veces los accidentes en la calle o en el domicilio, y las 24 horas del día tiene que estar a la orden de la población, digamos. No hay especialidad tan exigente en la formación, ni tan exigente en la dedicación, y tan menos reconocida y valorada por el médico rural. Por eso nos parece que el médico rural merece una atención muy particular. La Facultad de Medicina es la responsable de formar los médicos que el país precisa. Si la Facultad de Medicina precisa formar los médicos que el país precisa, debería tener obligatoriamente cursos para la formación de médicos rurales. Y muchos de ellos fueron a trabajar de médicos rurales. Actualmente es difícil lograr que un médico recién recibido en poco tiempo, vaya a ejercer la medicina rural, porque la medicina hoy día está mucho más difícil de ejercer que años atrás. Cuando nosotros fuimos de practicante al Hospital 33 a uno recibido, después de los años de estudio, en la preparación de un internado que se hacía a través de casos clínicos en los que había que hacer diagnóstico, exámenes a pedir tratamiento, uno lograba una formación muy cercana a lo que la medicina le podía ofrecer a los pacientes en ese momento. La imagenología era sobre la placa de tórax, sobre el electrocardiograma, no había estudios endoscópicos, no había CTI, había 3 antibióticos. El ejercicio de la profesión le daba mucho menos al enfermo, porque hacía menos diagnósticos, hacía menos de tratamiento, dábamos menos vidas, no había tratamiento de quimioterapia para el cáncer, pero era mucho más fácil el ejercicio de la profesión. Y sin embargo nos dedicamos más años, con exámenes más exigentes de Contralor y con un internado que realmente dedicábamos un año de preparación. Hoy día una carrera más corta, con menos exigencia de los exámenes, y con un internado que dura un solo año, al que se ingresa por una prueba que no es eliminatoria y se rota cada 3 meses, no le dan al médico general la formación suficiente para ir a ejercer la medicina interior, y de ahí surge la necesidad que estamos impulsando junto a los médicos rurales y desde la academia, que la Facultad de Medicina asuma la responsabilidad de tener que dar los cursos para los médicos rurales, así como que el Ministerio de Salud Pública, que es el responsable de la organización de la asistencia, brinde también las facilidades para que se pueda erradicar el médico ahí,
y el médico pueda también una remuneración adecuada. Remuneración que debe abarcar a él, pero también el apoyo a su familia, porque el médico que va al médico rural arrastra a su familia aquella casi una mística actitud, casi de apostolado, porque sabe que por el futuro va a tener que separarse de sus hijos para tener que ellos darle la formación que uno aspira para que tengan los hijos. En suma, creo que el tema de la medicina rural es un tema muy complejo, que la medicina rural cada vez en el mundo también se va haciendo más complejo, cada vez hay que dedicarle mayor dedicación, y es parte responsable de la Facultad de Medicina, de la formación de los médicos para que sea en el medio rural. Es la responsabilidad de los médicos de salud pública, de la Directiva de Salud Pública, para darle las facilidades y la reparación correspondiente. Pero también es obligación de todos nosotros hacer en la medida de nuestras posibilidades lo que debemos hacer para lograrle que el pueblo del interior, el pueblo que vive en el interior profundo, tenga una correcta asistencia y que los médicos rurales tengan la retribución que merecen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un magnífico relato de cómo con buenas ideas y buena voluntad, aunque haya escasos recursos, se pueden conseguir cosas muy valiosas. Es impactante lo que nos contaste del pueblo y es muy valiosa la información que has vertido a forma de apología sobre los esforzados médicos rurales, que es totalmente compartible. Tú lo conoces bien también. Sí, pero no tan bien como vos. Hemos tratado de apoyar el proyecto. Gracias. Bueno, queda abierta la palabra, el uso de la palabra. Veo al doctor Norberto Borba camuflado detrás del nombre de su hijo y seguramente en algún momento va a querer intervenir. Él quiere pasar desapercibido, pero no lo logra. Así que bueno, el que quiera intervenir y hacer algún aporte, bienvenido sea. Doctor Sirio, active el micrófono. Ahí está. Sí, lo he activado. Felicitaciones al doctor Salveraglio por la exposición. No solo por la exposición, sino por todas las acciones que ha llevado adelante con respecto a ese pueblo y que sigue llevando adelante hasta el día de hoy. Me gustó mucho la exposición porque muestra que es una metodología de trabajo que creo que es la más adecuada, es decir, diagnosticar un problema, por ejemplo el basural, por ejemplo los pozos negros, por ejemplo, todo lo que fue presentando él y buscar para ese problema puntual una solución, como nos lo fue presentando él, el agua, la luz, la escuela, etcétera, paso a paso, que es algo muy efectivo como resultado, más que un abordaje global de entrada donde no se pueden diluir las distintas posibilidades de ayuda y posibilidades económicas. Me gustó mucho cómo se procedió con ese pueblo y bueno, espero que las intenciones sigan plasmando, sobre todo con el empuje que se le está dando en la Facultad de Medicina a esa especialidad de medicina rural. Y un pequeño detalle, cuando empezó Salveraglio a hablar del doctor Diamante Benatti, les recuerdo que Benatti fue en su último periodo, durante varios años, profesor de fisiología de la Facultad de Veterinaria. Y yo, en cierta medida, pichón en ese momento, era, no me acuerdo si era ayudante o asistente, yo me fui formado parcialmente a partir del doctor Benatti, del cual evidentemente guardo un recuerdo muy cariñoso, una personalidad fuerte, un hombre de armas tomar, digamos, pero que tenía ideas muy claras en cuanto a la docencia y en cuanto a cómo debía enseñarse la fisiología a los estudiantes. Muchas gracias, Salveraglio. Gracias, doctor Sirio. El doctor Schudel nos manda un chat y dice: gracias, doctor Salveraglio, muy buena presentación y sobre todo porque nos comentó sobre cómo se aborda un tema tan difícil. Realmente. Gracias, doctor Schudel, por el comentario. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sí, Néstor, doctor Campos. Sí. Bueno, primero felicitarlo a Carlos por la brillante exposición, muy clara y sobre todo, como ya fue señalado, en la búsqueda de respuesta de pequeñas acciones. Parecen pequeñas acciones, pero sin embargo, hacer unas cosas más importantes, eso que ha hecho con respecto a la parte de la salubridad del pueblo, ¿verdad? Con respecto a agua servida, agua corriente, etcétera. Que como todos sabemos, eso ha salvado muchísimo más vida en el mundo que la alta tecnología que hoy nos deslumbra.
No, para informarle a Carlos y bueno, yo estoy, no sé si están igual que yo, ustedes están con la pantalla negra en un sector que seguramente están compartiendo pantalla todavía. Sí, cerrá la presentación, Carlos, así Y queda... veo parte de la... Ahora sí. Bien, bien. Porque así nos vemos. Ya que no nos podemos estar juntos, por lo menos nos vemos. Muy bien. Para informarles que hoy en la mañana una delegación de la Asociación de Médicos Rurales del Uruguay fue recibida por las autoridades de la Escuela de Graduados del Uruguay y ya se formó un equipo de trabajo con respecto al desarrollo de la especialización en medicina rural. Era un adelanto que me parece que qué casualidad que hoy se dio, que esto fue a las 12 del mediodía y hoy estamos trabajando sobre este tema. Que por otro lado me imagino que ha de ser similar a lo que pasa en otros lugares del mundo, ¿verdad? Con respecto a la erradicación, que es multifactorial, ¿verdad? No es el momento de discutir, pero en algún momento sería interesante en la erradicación, por qué la gente no se erradica en el interior y cuáles son las políticas que han hecho otros países. A mí no me gusta hablar de desarrollado, sino me gusta hablar de organizado. Ni ricos y pobres los países. Para mí los países se dividen en organizados y no organizados. Entonces la solución que le han dado los países organizados para poblar la campaña. Así que lo único, simplemente reiterarle las felicitaciones. Carlos, me gustó mucho tu presentación. Y yo a Borba no lo veo en este momento, capaz que está por ahí, no lo veo, pero hacer un reconocimiento que ya desde hace muchos años está trabajando y ha sido un adelantado en lo que tiene que ver con la telemedicina. Cuando empezó la telemedicina ahora con la pandemia, me acordé de todos los trabajos que había hecho y fundamentalmente la práctica que tenía Borba en su departamento al respecto. Muchas gracias. Mirá qué noticia que nos diste, Néstor. La verdad que fue inesperada. Y la prédica de Carlos en este sentido no ha tenido un lugar menor en ese resultado. Creo que es el inicio. No, y además no crea que va a tener trabajo también. Sí. Dios quiera tenga trabajo, porque en ese sentido el trabajo me encantaría. Fue la mejor noticia del día y quizá de muchos días que vaya a tener, que haya podido concretar los cursos para médicos rurales. Felicitaciones, Campos, porque tú fuiste pilar fundamental, y también Quique Pons y doctor Grunberg también fueron otros colaboradores, junto con Mura, por supuesto, no junto contigo. Así que nos alegra muchísimo que se haya logrado eso. Muy bien, sigue en discusión la presentación. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, algún comentario? Interesante los hallazgos de Carlos y quizá un poco sorprendente la baja prevalencia de parasitosis, ¿no? Porque, ¿qué opinás, Carlos, de eso? Porque yo me imaginaba que cuando fueran a buscar parásitos iban a encontrar más incidencia de parasitosis. La zona es una zona seca, pese a que hay ahí estaba un poco anegada la parte de los pozos negros, pero ¿cómo lo ves el asunto? Primera cosa, cuando lanzamos la idea, no teníamos mucha idea de qué nos íbamos a encontrar, pero asimilando un poco la frecuencia de enteroparasitosis en el ganado, uno le parecía que en una población chica y con malas condiciones de higiene, las enteroparasitosis debían ser más altas. Lo segundo que llamó la atención fue la variedad. O sea, por ejemplo, un solo niño se encontró con oxyuros, cuando es un parásito de grupo es habitualmente contagioso. Nos llama la atención que haya sido así. Y después parásitos que no son tan comunes en nuestro medio. Entonces, enfermedad histolítica, por ejemplo, no es una amiga frecuente en nuestro medio. La giardia sí es muy común. Uno cuando hace coparasitarios por otros motivos se encuentra en gente sana, sin síntomas. Pero la verdad que nos llamó la atención el poco número y la alta variedad. Después nos seguimos avanzando en el tema. Muchas gracias. Gracias. Doctor Judel, adelante. Sí, gracias, Augusto.
Sí, usted presentó, Salverragio, alguna evaluación que hicieron con respecto a la presencia o incidencia de ciertos parasitosis y otras patologías. ¿Eso fue antes del cambio con el agua, digamos, con el suministro de agua potable o de las otras mejoras que hicieron con los pozos ciegos, etcétera, o fue después? No, eso fue antes. Pero lo primero que se hizo. Bueno, ¿y después hicieron una evaluación posterior? Después no se hizo nada, porque la verdad que fue muy trabajoso todo. Había que trasladarse 45 kilómetros de Melo hasta allá. Y la verdad que no se continuó con esa actividad. Lo único que se pudo decir era que habían disminuido las consultas por sintomatología digestiva. Eso yo tengo una gráfica en la que me mostraba, pero no la puse para no seguir mucho con el tema. Pero no se hicieron. Y los tratamientos que se hicieron fueron los que indicó la Cátedra de Parasitología desde Montevideo. Claro, está bien. Gracias.